La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta noche de 14 de marzo del 2025, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles por supuesto la compañía, el tiempo y la amistad, y por supuesto también la paciencia al inicio de las transmisiones. En algunas ocasiones, como sea comentado, tiende a complicarse por cuestiones de actividades por parte de la clínica. Sin embargo, procuramos ser constantes a estas actividades, a estas transmisiones, y para nosotros es un gusto poder recibirles o acompañarnos en las mismas. Entonces agradecemos esta parte, y en unos momentos más nos acompañará el maestro Roberto Gutiérrez, quien es titular de estas transmisiones en particular. Y por supuesto, y bueno, me presento, mi nombre es Carlos Sánchez y formo parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, que es en donde se brindan tratamientos de recuperación a pacientes con adicciones, alcoholismo, drogadicción, entre otras conductas. Son tratamientos residenciales los que se llevan aquí a cabo por parte de un equipo multidisciplinario, lo que consta de tanto psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatra, también contamos con psiquiatra, y bueno, esto médico general, y con respecto a lo que es el tratamiento residencial. Sin embargo, también se brindan tratamientos externos a pacientes con algunas otras problemáticas, en cuestión de sesiones individuales, sesiones de pareja, sesiones infantiles también, y familiares, por supuesto. Entonces, estamos a sus órdenes, esperando serle de utilidad este tipo de servicios, y que por supuesto pues se comparta esta información. Algo que se ha mencionado abiertamente es que las sesiones familiares originalmente estaban dedicadas o enfocadas hacia las familias de pacientes internos. Sin embargo, dado que la problemática de adicciones está creciendo y desafortunadamente sigue creciendo, pues bueno, es que se pretende brindar este conocimiento de manera general. Por ende es que las sesiones familiares están abiertas al público en general. Quien desea acompañarnos, considérese bienvenido, por supuesto, bienvenido y bienvenida a estas sesiones, que son todos los días sábados de 1 a 3 de la tarde, y de paso y por supuesto conocen a los profesionales que aquí laboramos, el modelo de trabajo, y pues bueno, también se integran, que por cierto está otro, ¿qué podría decirse? Otro segmento, que es el grupo Samadhi, que sesiona de manera presencial y en línea en las instalaciones de la Clínica Humanista los días lunes, miércoles y jueves, 8:40 de la noche. Las sesiones son impartidas por tanto el maestro Roberto Gutiérrez y el maestro Alejandro Gutiérrez, psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente. Entonces estamos a sus órdenes. Y por cierto, también ya están las memorias. Bueno, Radio Humanismo hace un tiempo desarrolló audiolibros que actualmente están estructurados en memorias como un paquete, podría decirse, específicamente diseñado con respecto a lo que son temas como codependencia, límites personales, límites a los hijos, comunicación sana entre padres e hijos, autoestima, entre otros temas que desarrollaron tanto el maestro Roberto Gutiérrez Arzate, Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, y el maestro Alejandro Gutiérrez. Son temas que están a la venta, las memorias. Y si alguien desea información respecto a este material, con gusto, tanto lo que es el grupo Samadhi, lo que es el tratamiento residencial de la clínica y este material, nos pueden contactar al número que es 55 11 13 0072, extensión 0. Con gusto les podemos brindar la información respectiva a lo que sería de su interés. Y aprovechando esta parte también, hacer la invitación a la experiencia que está próxima a realizarse este sábado 22 de marzo, y que estas próximas juntas de preparación o inducciones, como también se les conoce, serán el día lunes 17
miércoles 19 y jueves 20, esperando que nos puedan acompañar. Es un trabajo, yo me atrevo a decir que es complicado en el sentido de lo que implica el proceso, sin embargo, también es gratificante y bueno, quienes han brindado la confianza para poder trabajar con ustedes, pues han de dar su testimonio, que por cierto las juntas de testimonio son después de la experiencia. Pues la verdad es que yo hasta ahora, y no es jactarse de nada, no he escuchado una mala referencia por parte de quienes van a realizar este trabajo. Y bueno, creo que eso no solo habla bien del grupo, sino de quienes le conforman, personas que se preparan precisamente con los cursos que se dan en las sesiones del Grupo Samadhi, y pues bueno, los resultados hablan por sí solos. Entonces la invitación está abierta, quedamos sus órdenes y pues bueno, bienvenido padrino, vamos a comenzar. Gracias, Charly. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos arrancando el programa tardecito. Hubo ahí un detalle con la red. Afortunadamente tenemos dos conexiones de red, pero bueno, pues de todos modos se complicó un poquito, pero bueno, ya estamos en la transmisión. Gracias por acompañarnos este viernes, quincena, 14 de marzo del 2025, y pues bueno, estamos arrancando aquí desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, que aquí están las instalaciones de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a abrir un tema nuevo. El tema es familias adictivas, algo que es muy común dentro de nuestra sociedad, a veces por roles, a veces por herencias generacionales, a veces por modelos de comunicación, que de alguna manera, bueno, empiezan a generar problemáticas, pero no necesariamente tiene que ver con un aspecto de consumo. A veces se ha confundido al adicto con el consumidor, que son dos conceptos totalmente diferentes. Se le conoce coloquialmente al que consume como adicto, pero no necesariamente es la única manifestación de la adicción. El consumo, que en todo consumidor hay adicción, es cierto, pero no necesariamente la adicción va de la mano, el consumo va de la mano la adicción va de la mano con el consumo. Hay diferentes tipos de adicciones y también tiene diferentes raíces, tiene diferentes etimologías. Algunas ya algunos especialistas ya no ven el concepto del adicto como el que no habla, sino más bien al adicto como el que está en una situación de deuda constante. De acuerdo a la etimología romana, el adicto es aquel que perdió su libertad por una deuda adquirida, y hay familias que se les conoce como adictas precisamente por el aspecto de que no hay una sana comunicación. Como ustedes saben, el prefijo a significa sin o carente de, y dicto viene de dicción. El adicto es el que no habla. Hay familias que desgraciadamente la comunicación no es que viene siendo el modelo más sano, su fuerte, y esto se empieza a manifestar en comportamientos dentro de lo que es la dinámica familiar. Desgraciadamente, bueno, pues la gran mayoría de las familias donde hay consumo, hay procesos adictivos, son familias que desgraciadamente a veces el modelo de comunicación es muy sesgado, tiene que ver más con un aspecto de actuar o de mandar comunicación sesgada, o se le conoce también como comunicación de doble vínculo, que no le quisimos poner ese título porque está muy agresivo, pero se les conoce como familias esquizofrenizantes, familias enloquecedoras, donde podría parecer que la familia provoca determinadas conductas por la manera en que se comunica en la mayoría de los miembros de la familia, de la misma familia, y es precisamente porque la dinámica va enfocada a ello, va enfocada a lo que es el silencio, va enfocado a lo que es la necesidad de actuar, el enojo, las necesidades, los deseos, el manifestar lo que está sucediendo en la relación, pero pocas veces de manera frontal. Precisamente por eso era importante, porque lo habíamos comentado en el tema de neuroplasticidad, cómo la manera en que nos expresamos tiene mucho que ver con la manera en que pensamos, y también tiene mucho que ver con la forma en que la persona relaciona las dinámicas tanto de sus conceptos que genera a nivel neurológico como las creencias que se van
implantando dentro del núcleo familiar, y precisamente las familias adictivas, su origen viene precisamente de la falta de comunicación. ¿Que quien dice que en la familia no nos comunicamos? Es que eso casi es imposible. El primer axioma de la comunicación es que todo es comunicación. Las personas constantemente nos estamos comunicando, y hay quien dice que yo casi no hablo, pero comunicas muchas cosas. Necesariamente las palabras tienen que estar para que la persona mande un mensaje. Hay personas que con su silencio, con su abandono, con su distancia o simplemente con su indolencia mandan un mensaje muy muy claro que el otro lo va a recibir y por consecuencia lo va a interpretar, y que desgraciadamente a veces se piensa que el que no opina no está comunicándose, y no, más bien está mandando un mensaje muy agresivo, porque se abre la puerta a algo que deteriora muchísimo las relaciones de cualquier orden, pareja, laborales, familiares, que es la interpretación. Pocas cosas dañan tanto las relaciones interpersonales como es la ausencia de comunicación directa, pero sí pasiva. Pero si algo lo daña ya de manera frontal, pues es la interpretación, porque la persona va a interpretar en base a sus inventarios. Yo constantemente estoy trabajando con parejas a nivel terapia pareja o familiar, sistémica. Ahora estamos viendo mucho eso en el Samadhi, todo lo que son los modelos sistémicos y los roles que se juegan. Y desgraciadamente en muchos de los entornos familiares, o en muchos sobre todo de las relaciones de pareja, a veces el problema es, yo les comentaba, hay palabras, hay frases dentro de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja, de las relaciones significativas, que tendrían que estar vetadas, así como los que nos hemos especializado en la terapia de pareja, es importante quitarle el todo, el nunca, el nada, el siempre, o sea, las polaridades, porque eso etiqueta a la persona con la que se está trabajando, con la que se está comunicando. Si yo le digo a mi pareja es que tú nunca me escuchas, le estoy poniendo la etiqueta de que ha sido una persona que ha cerrado la comunicación totalmente. Es diferente que yo le diga es que muchas veces siento que no me escuchas, es totalmente diferente el contexto. Pero hay una frase que yo parto desde ese modelo de sistémico, que sería importante observarlo. Nada es más determinante que piensa lo que quieras. Cuando al otro le dices piensa lo que quieras, en ese momento va a pensar lo que quiera, sí. De verdad, o sea, y va a pensar ni siquiera lo que quiera, sino lo que pueda, ¿no? Sí, exactamente, acorde a sus inventarios, acorde a sus referencias, que ahorita, como mencionabas, referías el tema anterior, que es la neuroplasticidad, se mencionó mucho esta parte de las referencias que se tienen. Entonces, no sé, un ejemplo, ¿no? Estoy en una discusión con mi pareja, me dice, piensa lo que quieras, y si yo vengo, como ejemplo, de un entorno donde las discusiones terminaban en abandono, en infidelidades u otras cosas, por ejemplo, lo que voy a pensar va a ser basado en esas referencias que yo percibí en algún momento. Entonces, así como que la persona puede decir que tiene un control absoluto sobre sus pensamientos, pues tampoco. Y si a eso se le añade que hay quien genera trenes de pensamientos o ideas catastróficas, por ejemplo, se hace una revolución en su cabeza que termina siendo factor, pues vaya, que repercute hacia lo que es la relación como tal. No, lo que pasa es que el otro va a pensar con sus inventarios. Sí. O sea, ahí es donde radica el problema. El otro dice, piensa lo que quiera. Sí, pero yo pienso en infidelidad, sí. Yo pienso en abandono, porque son las herramientas que tengo. Uh-huh. No es por un aspecto de moral, es un aspecto que es lo que vi. Y ahí es donde se pone complicada la relación, ¿eh? Uh-huh. Es que el otro se alocó, pues como no le piensa lo que quiera, pues ¿qué va a pensar? El papá se fue cuando era pequeño. Uh-huh. Cuando el otro le dice piensa lo que quieras, pues pienso que ya te fuiste con otra persona, pienso que estás abandonando la relación, uh-huh. Pienso que se están acabando las opciones dentro de lo que es la dinámica como pareja, como familia. Esa es la parte delicada y la parte agresiva dentro de lo que es el aspecto de lo que es la comunicación directa, que a veces ni siquiera está fundamentada. Es que yo no te lo digo con esa intención, sí, pero podría parecer que eso
fue lo que sonó. Las familias adictivas tienen características muy en específicas. ¿Cuál es la característica desde mi punto de vista más agresiva? Hay quien dice que sí hablo. El problema aquí es de qué hablas. Hay familias que le dicen, es que estás cayendo en un proceso adictivo. No, yo sí hablo, sí, hablas mucho, pero no hablas de lo que realmente tendrías que hablar, que es de aspectos emocionales que pueden ser representativos para ti. Por eso es que es tan importante darse cuenta que la comunicación que se corta abre puertas muy agresivas, muy, ¿cómo llamarlo?, muy interpretativas para las necesidades de las personas que están en la relación. Y una familia adictiva precisamente no abre la puerta para que la persona se exprese. ¿Qué sucede cuando no hay expresión? Y eso sería lo importante observarlo. ¿Qué sucede cuando las personas no hablan? Pregunto. Se asumen muchas cosas, como ya decía, se interpretan, se hacen deducciones basadas en los inventarios y no sé si aquí aplicaría la referencia que se dice del celotípico, ¿no? Que no sufre por lo que vive, sino por lo que se imagina, y esa imaginación en consecuencia le lleva a actuar de una manera que muchas veces es errática, por llamarle de alguna forma. No sé, ahorita siguiendo esa misma línea de la infidelidad, si yo pienso que tú me vas a engañar, chingue su madre, mejor me voy yo primero a hacerlo, antes de, se torna una postura, no sé si esté adecuado, padre, o no, como a la defensiva, generalmente, o a la ofensiva incluso, que es primero te ataco antes de que me ataques tú a mí, y entonces se vuelven incluso relaciones de una venganza eterna, podría decir casi como pandillas, ¿no? Por ejemplo, no sé si la referencia aplique. Lo que pasa es que lo que no se habla se actúa. Yo le comentaba en alguna ocasión a una persona que tengo aquí muy cerca, contesta el teléfono, cabrón. De verdad, o sea, aunque sea para una queja. Sí, sí, sí. Todos los productos que consumes, no sé si tú lo has visto, que consumimos todos, que vienen en cualquier paquete, es un producto de marca, por llamarlo de alguna manera, todos traen un apartado que dice quejas y sugerencias y viene un número. Yo creo que ninguna empresa está feliz por tener un departamento de quejas y sugerencias, porque realmente no es por ahí. Pero ¿qué sucede si la persona, no sé, todavía viendo que la Alejandra ya esconde esos cacahuates, ¿verdad? Pero que compra unos cacahuates, ¿no? Y vienen descompuestos, vienen todos quebrados, marca una fecha de caducidad que todavía no ha llegado y ya el producto ya se hizo como rancio, los cacahuates empiezan a tomar un sabor muy raro, desagradable. Y yo me quiero quejar y llamo al número de quejas y sugerencias y no me contesta. Entonces esto va a escalar, porque entonces me voy a pasar a la Conducef, no es la Conducef, a la del consumidor, y voy a empezar a hacer más grande el problema. Yo lo que quería era manifestar mi enojo, y muy probablemente manifestando el enojo, y a lo mejor si pues, le reponemos el producto, o si quiere venir por él, nos va a salir más caro ir por él, ya muere. Yo lo que quiero es que sepan que y canalizo adecuadamente mi emoción. En las familias adictivas, determinadas emociones están vetadas, determinados conceptos, determinadas posiciones no están permitidas dentro del entorno. Por lo regular son familias que le tienen mucho miedo a las emociones. Y si lo observamos, hay personas que le tienen, por ejemplo, mucho miedo a la reacción del enojo del otro. No estoy hablando de violencia, todos es normal que a la violencia, pues, sobre todo si es vulnerable, se le tenga aversión. Pero estoy hablando en el aspecto de que el enojo del otro podría parecer como que constantemente se está intentando evitar, cuando la verdad es que el enojo del otro es un excelente canal para que puedan fluir muchas cosas, o se puedan aclarar, o se puedan ventilar situaciones que a lo mejor ni siquiera tienen la intencionalidad que yo le estoy dando a la interpretación. El enojo es excelente material para poner límites. El miedo es un excelente material, llamándolo como materia prima para poder construir, para poder manejar, para cuidarme a mí. O sea, no tiene nada de negativo las emociones dentro del ser humano. El problema es que si yo estoy en un entorno donde determinadas emociones están vetadas o no son bien vistas,
la persona constantemente va a estar provocando o intentando pedirle al otro que no las manifieste. Aquí la pregunta es, ¿qué va a suceder con el enojo que no se manifiesta? Puede tomar diferentes vertientes, puede tomar la más agresiva desde mi punto de vista, que se somatice, o sea, se pase de la psique al soma, o sea, de la psique al cuerpo, y la persona empiece constantemente a enfermarse. Muchas de las alergias tienen ese origen, el cáncer tiene ese origen, la diabetes clínicamente ya comprobado científicamente tiene ese origen de una represión emocional o de emociones mal manejadas. En las familias adictivas, al no hablarse, hay represión de emociones, y es como si yo digo, ya no quiero que viene la tubería del agua y yo tapo la salida, que sería lo conveniente que saliera. Y a muchos nos pasaba anteriormente cuando los boilers no eran automáticos. No sé si a ti te pasó, porque pasaba seguido en la casa de ya habíamos salido todos y sí apagaste el boiler, ¿verdad? Y el otro que no lo apagaste tú, y regresabas y ya había un caos, ¿eh? Sí. Porque de entrada, lo primero que a veces, yo recuerdo que en una ocasión se tornó hasta la taza del baño, ¿eh? O sea, por la presión. Sí, por la presión que empezó a generar el agua, explotó y dañaba las tuberías, porque no tenía una salida adecuada. Básicamente lo que hace una comunicación en un entorno sano es fungir como una válvula de escape para que las emociones que son normales en el ser humano, los cambios que llegan a nivel familiar, la adolescencia en los hijos, la madurez de las relaciones, porque no es lo mismo tener... ¿Cuánto llevas tú con tu mujer viviendo? 2 años. Yo llevo 21, ¿no? O sea, no es el mismo tipo, no es que no es el mismo tipo de relación. Características diferentes, por supuesto. Las relaciones se van tornando con otras características, tanto de hijos como de matrimonio, como de amistad, como laboral. O sea, si no hay una comunicación sana, no quiere decir que el hecho de que no se reconozca lo que está sucediendo es el fenómeno del avestruz, ¿no? O sea, meto la cabeza en el hueco con todo el cuerpo de fuera y decir, como yo no lo veo, no existe. Ese es un pensamiento mágico, ¿eh? O sea, esa es una posición pueril, infantiloide. No es que me decía una persona, es que mi hijo siempre fue muy bien portado, y le digo, a ver, define bien portado. ¿Dónde lo sentabas? Se quedaba. Ahí se quedaba. Y se quedaba horas, ¿eh? Y le digo, es que eso no es ser bien portado, eso no es normal en un niño. Un niño no está hecho para aventarse una junta de grupo. O sea, mi hijo es muy bien portado porque voy al grupo, lo siento y está ahí callado y quieto. Los niños son bien desmadrosos porque es normal, traen otro tipo de energía, tienen otro tipo de actividades. Si esa parte se aprendió a contener, se les llama niños sobreadaptados. Casi siempre terminan con consumo en la vida adulta. Sí. Están tan reprimidos que el día que encuentran una válvula de escape no fluye como tendría que fluir, por ejemplo, la válvula de Doy Express, que está sacando de manera controlada la presión. ¿Qué sucede si se tapa la válvula? Se empieza a contener y cuando explote, aguas del que esté cerca, ¿eh? Que de hecho ahorita con este ejemplo que comentas, la vez pasada, saliendo aquí al estacionamiento de la clínica, empezó a caer agua. Pero esos boilers son solares, o bueno, esos tanques son es un calentador solar. Y cuando la temperatura justamente alcanza un punto que el material ya no soporta, tienen un tubo que es el de escape, que precisamente incluso tiene que tener determinadas características. Y eso, añadiéndolo, por ejemplo, a esta metáfora a lo familiar, la comunicación no se pretende que sea solamente el hecho de decirlo, sino que se sepa decirlo. Por ejemplo, se sabe que en la comunicación, ahorita refiriendo a lo que mencionabas, está el emisor, el mensaje y el receptor. Hay quien dice, pues sí te lo dije, sí, pero las formas también importan mucho. Y ese tubo que sale del calentador solar, justamente con la intención que tiene, es el evitar que que se deteriore el tanque como tal, y por ende también que los tubos terminen afectados, que metafóricamente el tanque vendría a ser, a mi forma de verlo, la relación de los padres y los tubos los hijos, porque incluso dicen a ellos qué les pasa si el agua la tenemos nosotros o la bronca la tenemos nosotros. El problema es que el hijo, que podría tener una edad de 2, 3, 5, 10 años, sí se da cuenta, o sea, sí percibe, y aunque el conflicto sea en la relación de padres, se alcanzan a dar cuenta de cuando la mamá ya no le quiere hablar al papá,
Y esos ejemplos que a veces han comentado, ¿no? Dile a tu papá que me pase la sal. Si es que ahora estamos en la misma mesa, y claro que repercute a lo que sería que la generación de abajo, sí se percatan de todas esas dinámicas, sí se resiente en la relación, en cuando hay tensión entre los padres, por más que se quiera creer que es un conflicto de padres nada más, sí termina por repercutir a los hijos porque se observa, y me atrevo a decir incluso que se siente, o sea, no es como que nada más alguien diga, no, yo jamás vi que mi padre le gritara a mamá, o viceversa. A lo mejor nunca le gritó, sin embargo, desde que papá llegaba a la casa, la mamá se quedaba callada, por ejemplo, o ya no decía nada. Hay muchas formas en las que se puede manifestar, como mencionabas, esta comunicación y el cómo puede repercutir. Todos por temperamento, por historia, tenemos diferentes tipos de maneras de reaccionar. Hay hijos que reaccionan de una forma u otra. Sí. Tiene que ver con con las características, con las marcas psicológicas con las que se llega hasta genéticamente, como el temperamento. Es una huella genética. El problema de las familias adictivas es que esa contención, esa represión, no tiene que ver con que platiques, tiene que ver con el hecho de hablar de lo que es importante. Cuando la persona habla, dentro del argot de Alcohólicos Anónimos, tú también militaste en grupo tradicional, o de 24 horas. Sí. Se dice constantemente que la tribuna, que casi siempre es de madera, se dice que es la tablita salvadora. Y de verdad que sí lo es. ¿Qué sucede si yo no he trabajado? Y esto tiene su raíz para entenderlos. Le pusieron familias, pero son sistemas adictivos. Yo creo que más bien hubiera sido sistemas adictivos. ¿Qué sucede si yo no he trabajado con cosas que a mí me generan ruido y las veo en ti? Se da un fenómeno de proyección. Se dice que la proyección, así, hablándolo coloquialmente, vendría siendo ver la paja en el ojo ajeno para no ver la viga en el propio, ¿no? Si tú te subes a tribuna, si tú estás en un proceso terapéutico, dígase comunidad terapéutica, terapia individual, terapia de grupo, junta de grupo de autoayuda, de la corriente que sea, y tú te subes y dices, es que a veces me dan ganas de madrear a mi mujer, ¿no? Pero no quiere decir que lo vayas a hacer, quiere decir que estás molesto, pero si yo no he trabajado con esa parte que a lo mejor si quiere yo la vida de alguno de mis ancestros, culpa que pueda traer yo por haberlo hecho, o traigo un problema con el género masculino y tú dices eso, entonces me voy a espantar, pero no te lo puedo decir abiertamente como diciendo no digas pendejadas, sino entonces voy a empezar a actuarlo como una manera de reprimirlo hacia ti. Puedo empezar a hacer cara, puedo decir como que hay temas que no sería conveniente que se tocaran de esa manera, empiezo a reprimir, pero no porque quiera que explote, sino porque el que tú explotes, el que tú hagas catarsis, que significa purificación, o sea que permitas que fluya para que te limpie, muy probablemente no es que me espanten tus demonios, lo que pasa es que me espanta el reflejo que yo veo de tus propios demonios en mí, de lo que yo no he trabajado. Precisamente por eso es que se pide que cuando alguien entra en un proceso adictivo, la familia entre en la dinámica. Sí. No es por un aspecto de moral, no es por un aspecto como de castigo, porque tú fuiste el que lo ocasionó. Hasta el día de hoy yo no conozco padres de verdad que le decían el mal a sus hijos. Claro. No se puede partir de la base de, es que usted lo hizo mal, sí, pero lo hice sin intención, no tenía los recursos, y yo pensaba que no hablando de determinadas cosas. Esto se vivió mucho tiempo y se empezó a observar, sobre todo cuando se empezó a trabajar con grupos de estudio, que se utilizaba un grupo como de objeto de investigación y otro de control, y desde la secundaria se les empezó a dar información a los jovencitos, se les dio información sexual, sí, de acuerdo a la edad que les correspondía esa información. Tampoco se les da información de más, se les empezaba a dar información y a otro grupo no se les dio. Y es impresionante que las personas que tuvieron información empezaron su vida alrededor de entre 3 y 4 años más grande, su vida sexual, de manera más responsable, y hubo mucho menos casos de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. Todavía algunos nos tocó, digo, afortunadamente yo en la casa la verdad es que eso nunca pasó, pero yo veía
personas cercanas a mí, que empezaba una escena erótica, sobre todo de las películas de aquellos grandes actores como el Alfonso Sayas, el Lalo del Vivo, que ahora nos los cambiaron por los Bichir, sí, el del cine mexicano, y salían escenas de repente y taparle los ojos a los niños, ¿no? O salían besándose unas personas y casi volteate para otro lado, pensando que si la persona, creo que es uno de los ejemplos más claros de lo que es los procesos adictivos en la familia, que habrá quien diga, ¿y eso qué tiene que ver con el alcoholismo? Es que la adicción no es consumo. Vamos a regresar al mismo punto, no es consumo. Desgraciadamente la familia o los adultos responsables en ese momento pensaban que si tú no lo veías, entonces no se iba a manifestar eso en ti, cuando los cambios hormonales y el crecimiento de las personas pues, son algo natural. Claro. Desgraciadamente a veces las personas pues de manera ignorante creemos que si el otro no recibe estímulo, no recibe información, no va a tener estímulo. Y esto abrió la puerta, sobre todo, para muchos de los procesos, y que yo no me meto mucho ahí porque no soy especialista y procuro no hablar al pendejo de lo que no desconozco, porque ya ves que hay tanatólogos y especialistas. Hay quien guía grupos y nunca ha militado en un grupo, así de absurdo es. Pero los que se meten mucho en el aspecto de lo que es el aspecto de lo que es la terapia infantil, sobre todo cuando llega a haber abuso de algún tipo en el infante, se enfocan mucho en lo importante que es la información. Aquí en Radio Humanismo mucho tiempo se llevaba ese disco con la película. Hay un video muy bueno, es una película específicamente para eso, que te piden que si se la vas a pasar a los niños, estés tú con ellos, que se llama El Árbol de Chicoca. Ajá. Ahí la tenemos, por cierto, ahí debe de estar, ¿no? Sí, está. No. Está El Árbol de Chicoca, que es para la prevención de abuso sexual. Y se le ve informando a los niños, pero ya no como un casetcito así de esto es malo, esto no, que aprendan a reconocer sus emociones, el siento bien, siento mal, y lo más importante, hasta hay unos dibujos que ayudan mucho en eso, en reconocer la emoción, porque si tú le enseñas a un infante, a un adulto, a un adolescente, el sketch, y se lo aprende bien de memoria, con que le cambien una frase, que el abusador es muy, muy hábil para ello, le desarticula todo el concepto y entonces se abre la puerta para el abuso. Afortunadamente ahora se habla abiertamente, sin dar más información de la que se tendría que dar, para que el otro pueda hacer uso de sus emociones y lo más importante, lo pueda hablar. Y ahí es donde a muchos dentro del proceso ya no nos gusta tanto el aspecto adictivo, porque desgraciadamente algunos empezamos a observar que mucho de lo que sucedió tiene que ver con un modelo adictivo. Que es muy común y pues no sé, obviamente hasta suspira. Los sistemas, ahorita esta modificación al título, los sistemas adictivos no son, ¿cómo llamarle?, maliciosos o con la intención de maldad. Es muchas veces ignorancia, falta de recursos o incluso a veces más miedos pudiera ser personales. Aquí hace un tiempo, yo lo he comentado, una madre que ya pues desafortunadamente él era reincidente y pues por ende la mamá también era recurrente aquí, y en una ocasión me preguntaba ¿cómo está? Me agarró estima y pues hubo confianza en la relación. Entonces me decía ella, ¿cómo está mi niño? Que es de repente común también, y ya hasta la cotorraba, le decía, ¿cuál niño? Me decía, pues mi niño, ya sabes, ¿no? Me decía, ok, pues tranquilo, ha estado tranquilo, de repente está enojado, y cuando le dije está enojado de repente, me dijo, por favor dile que no se enoje. A lo que yo le preguntaba si podía hacerle un comentario y me decía, sí, decía, yo no voy a hacer así, o sea, yo no le voy a decir que no se enoje. Me decía, ¿por qué? Porque tiene derecho, y porque muy probablemente por eso es que en primer lugar está aquí. Pudiera ser un factor, el hecho de que no sepa aprender, no haya aprendido a convivir con su enojo, justamente lo ha llevado a actuarlo, o buscar una fuga. Y el consumo muchas veces, que sin justificar ni eximir a nadie de su responsabilidad, por supuesto, se convierte en esa válvula perfecta para poder expresar lo que en mis 5 sentidos no me permito. Ya sea porque haya una presión social, por llamarle de alguna manera, en cuestión familiar, por las creencias que se tienen de no te debes de enojar, cosas por el estilo, que era esta frase la que la mamá le decía a él, no te enojes, o sea, sonríe. Incluso, y como paréntesis, la película del Joker,
hace un reflejo de esta misma problemática. Sí, de lo adictiva que era la relación con la Sí. mamá, y aguas, porque hubo un pinche loquito que quitó el medicamento en la película. Sí. No es referencia a nadie. Hubo un pinche loquito que con poder quitó medicamentos, la ayuda mental, Sí. el entorno adictivo y el evento detonante. Se volvió la bomba. Exactamente. Sí, y bueno, con referencia a esa misma película, la mamá le decía a Arthur, se llama el personaje, tú eres mi niño feliz. Y he conocido familias, quisiera decir solo pacientes de la clínica, pero en general son familias que dicen, es que yo no quiero llorar porque se vaya a poner mal, o no me gusta verlo llorar porque me voy a poner mal. Y entonces todos, la referencia se vuelve una relación de evasión hacia circunstancias, en este caso emociones y sentimientos que, como bien decías, son totalmente normales o naturales en el ser humano. Le decía un paciente, es que yo no sé llorar, le decía, no te creo, nacemos así, o sea, nacemos, si no sabes o crees que no aprendiste nada más, recuerda, es algo que muchos nacemos haciendo, natural, y que se va perdiendo o se deja de hacer conforme a la presión que se ejerce por el entorno, el sistema, y precisamente esta referencia al sistema adictivo, reiterando que adicto no es nada más aquel que ingiere drogas o sustancias, sino específicamente, por ejemplo, se habla mucho de las familias con secretos a voces, que en donde todos son avestruces, todos hacen como que no se ven, pero la bronca sigue ahí sin atenderse, y por llamarle de alguna manera, por ende sigue generando ese malestar, pero tampoco se atiende. Entonces se vuelve lo que es el efecto bola de nieve, lo que empieza siendo un pequeño copo, termina siendo una bola que arrasa con todos en la familia. El problema aquí es que ese es un principio básico de la psicología. Lo que no se habla, se va a actuar. Y no me crean, chéquenlo. Es nada más importante chocarlo con la realidad. Casi siempre lo que más... Es una frase muy, muy de la cultura mexicana. Dicen que lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Es precisamente por esto. Imagínate para doña Perfecta tener al hijo drogadicto, para don Chingón tener al hijo consumidor de sustancias, legales o ilegales. Esa es una manera de manifestar el enojo. Y lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Yo he trabajado con personas que la obesidad es parte de la manifestación, ¿no? Biológicamente, cómo va a operar la persona en su actuar inconsciente, ¿no? A mí me tocó trabajar con una mujer que no bajaba de peso, y le metía lana, le metía ejercicio, le metía alimentación, pero constantemente estaba la amenaza de te voy a dejar en la calle, ¿no? Así como llegaste, así te vas, y todo lo que hay es mío, que ni era cierto, pero el otro lo asocia como él. Sí. Digo, porque yo le puedo decir a mi esposa, y todo es mío, me dice, pues falta ver qué dice un juez, güey, o sea, no estamos en los lavaderos, ¿no? Para hacer un chisme, que aún aquí hay una, ¿qué vendría siendo bien? Hay una regulación fuera de tus arranques, y esa parte al otro a qué lo llevaba inconscientemente a tratar de almacenar. Conforme esta persona empezó a ganar en independencia, bajó de peso. O sea, es parte del actuar. Si yo estoy molesto con el otro, pero no puedo manifestar mi enojo, es importante desmitificar, y es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Ahora empezamos muy tarde por cuestiones técnicas, pero la idea era hacer nada más la introducción. ¿A qué me refiero con esto? La persona muy probablemente mucho de su autosaboteo, mucho de su consumo, mucho de su nivel de autoestima tiene que ver muchas veces con el nivel de represión que se han manejado a nivel familiar. Y que si lo vemos fríamente, la falta de manifestación del enojo es por la mitificación que se ha hecho ante lo bueno y lo malo. Pocas cosas cuesta tanto trabajo dentro de lo que es el proceso personal que entender que la persona no es la acción, y que el hecho de que yo esté molesto con una acción de la persona no quiere decir que estoy
dejando de amar a la persona. Y eso a veces cuesta tanto trabajo entender. Es que no, el otro no manifestó su enojo, no, porque lleva una connotación de bueno o malo. El que yo me enoje no me hace mala persona. El que yo esté triste no me hace vulnerable. Me decía una persona, perdiste algo muy importante, y de verdad era muy importante para su persona. ¿Por qué no te has dado permiso, si es que sientes que estás tan, ¿cómo llamarlo?, tan congestionado de emociones y no has podido llorar? Dices que yo no puedo permitir que vean que me derrumbe. Y le dije, ¿y tú de dónde sacaste la creencia de que el llorar es derrumbarte? Por eso hay familias que no se comunican. Es que yo soy el roble, el pilar de esta casa, y eso no te permite sentir, y eso no te permite manifestar que te dolió, que estás enojado, que estás triste, que estás melancólico. ¿Cuál es el problema? Que culturalmente hay emociones que ni siquiera son bien vistas para determinado género. Claro. En cuestión de los hombres, lo que es el miedo y lo que es el llanto, la tristeza, no son bien vistos. En cuestión de las mujeres, el enojo y el deseo no son bien vistos. Y paradójicamente, las características de muerte, o sea, las características con la gente ha perdido la vida, tienen que ver, por género, tienen que ver con el tipo de emociones que se reprimen. Es el tipo de enfermedad que se genera. Que es de lo que mencionabas al principio, cuando se manifiesta o se somatiza, que se manifiesta a nivel cuerpo, y que bueno, obviamente si hay otros factores, por ejemplo mencionabas el de la diabetes, ¿no? Si hay quien dice, pero yo sí hablo, y hablo lo que me duele, sí, pero también le entras a la Coca-Cola como si no hubiera mañana, o sea, el que hables no te zafa, hay un factor físico, médico, clínico, y también un aspecto psíquico que también se atiende en terapia, y que es importante descartar y también identificar justamente dónde está surgiendo. Yo lo vería como un punto de vista, como un ejercicio de honestidad personal hacia si realmente es que no me está doliendo nada, o es que la creencia está haciendo que evada o no quiera confrontar una situación personal, en este caso emocional. Sí, el problema aquí es, no es tan sencillo como si fuera receta, sí, o claro. sea, es multifactorial. Sí. Hay quien dice, no, pues es que yo estoy trabajando en mi felicidad y en mi miel espiritual, emocional, y ya me puedo chingar una coca de 3 litros. No, tú tienes diabetes, sí. O sea, es como decir, ya trabajé con mis emociones, ya me puedo tomar una botella de tequila. Pues no, güey, tú tienes una predisposición congénita y a ti el alcohol lo procesas de manera diferente y te enloquece, güey. O sea, sí. Eso no va a cambiar, pero sí me puedo cuidar. Pero ya no me voy a tomar mi medicamento. Porque hay quien de repente, ya voy al psicólogo, ya no voy a tomar mi medicina para la hipertensión o para la diabetes. No, o sea, son cosas juntas pero separadas. O sea, no es que una sustituya a otra, ¿no? Que es a veces también lo común. Hay quien dice, yo veo los videos de radiohumanismo, por eso no voy a la terapia. No, espérate, un video, un documental, películas, libros, etcétera, no sustituyen un proceso de recuperación o un tratamiento. Entonces, esta parte del que lo hable, o en lo personal lo hable yo, no demerita el hecho de que si requiere un tratamiento médico dado por un profesional, que lo pueda sustituir o reemplazar. Es es un complemento, no puede ser la base, no puede ser. El que tú hables te sana, pero no solo, o sea, lleva todo, y también no se trata nada más de hablar. Si no hay un reacomodo de inventarios, hay quien dice, es que yo ya grité y todo, sí, pero no has cambiado la conducta. Yo voy a sacar todo el enojo que traigo contra los cabrones de las motonetas que se me cruzan todos los días, ¿no? De verdad, que se te meten así, pero y que van entre 2 carriles y todavía casi que te dicen, respeta al motociclista, porque que no está respetando eres tú, güey. Y lo grito, lo escribo, lo pataleo, miento madres, lloro, me río, me contento, me dan mi folder, me voy feliz. Pero si yo no comprendo que yo no soy de tránsito, güey, que yo no soy educador, que las personas a veces se mueven bajo determinadas formas porque creen que es lo correcto para ellos y que al que puedo controlar es a mí, no a los demás, en 6 meses voy a estar igual. Y a veces creo que canalizando el enojo sirve
si se le da una funcionalidad, si lo reprimo, o simplemente, aquí entra un contexto totalmente diferente, y recuérdame, güey, para que lo trabajemos en la siguiente sesión. Desgraciadamente, la otra polaridad de la adicción, de las familias adictivas, de las que no se hablan, de las que parece que hay deudas, que lo vamos a segmentar, hay otra que es la adicción a la catarsis. Hay entornos donde ya todo es gritos, desmadre. A mí me lo decía una persona, y espero no incomodar a nadie de la audiencia de Radio Humanismo. Y yo le llegué a decir, ¿tú tienes bronca con los grupos? Me dicen, digo, pero nunca has querido ir a pesar de que tu pareja va. Dice, es que yo no entiendo por qué tiene determinadas líneas. Dice, el hecho de que ella esté en grupo no le da derecho que en la casa nos hable como si fueran cargadores de la mesa. Digo, sin ser despectivo, ¿no? Pero así lo dice, porque ahora ya nos habla de mentada de madre para arriba. Como hijados. Y piensa que eso es sacar las emociones. Y hay personas que ya no les puede decir, a ver, cierra tus ojos, todavía empieza la dinámica, ya están llorando, ya quieren pegar, ya se acordaron, ya... A ver, esa es la otra polaridad, porque también una catarsis sin sentido, pero que está sumamente emocional, va a generar una fuerte dosis de adrenalina y de endorfinas. Y la persona también se hace adicta a ello. Por eso es tan importante utilizar la comunicación en el sentido que va. Yo me estoy comunicando constantemente, pero si no está llegando al receptor el mensaje que estoy mandando, una de dos, o creo que me estoy equivocando de receptor, o algo ahí en el canal de comunicación, lo estamos hablando en diferentes canales. Claro. O sea, ahora sí que yo estoy como en los radios, ¿no? Yo estoy en el canal 1, tú en el 3, y te estoy gritando, ¿qué no oyes? No oigo, o sea, no, y tú me estás contestando y yo tampoco te escucho, porque no estamos utilizando el canal adecuado. Y aquí sí tiene mucho que ver hasta con el aspecto jerárquico a nivel sistémico. Hay chavos que dicen, yo estoy dispuesto a manifestarme, yo no le veo el problema. Pero nada más te recuerdo que yo soy tu papá. Sí, claro. Y a mí no me puedes hablar como hablas con tus amigos. Puedes manifestar tu enojo. Yo soy la versión que hace una persona. Yo no tengo problema con que estés enojado. Nada más te pido de favor que no vayas a agredir. Sí. Porque ahí yo ya no me puedo hacer cargo de cómo van a reaccionar los demás. Sí. Tú tienes derecho a estar enojado. A lo que no tienes derecho es a agredir. Me decía una persona, es que este güey todavía anda con su cara. Le digo, pues está bien que esté enojado. Yo estaría enojado en su lugar, Y está bien que se termine de enojar, no para que se dé cuenta que muy probablemente el enojo ni siquiera es con nadie de aquí, ni siquiera es con las personas significativas de su vida, muy probablemente su enojo es con él. Y si él reconoce su enojo, se va a dar cuenta por qué se sabotea como se sabotea. Sí, que ahorita con este factor jerárquico que mencionabas, generalmente los derechos están acompañados de una obligación, que si bien el derecho es a manifestar o expresar lo que siento, mi obligación hacia mis padres y en general hacia las personas a mi alrededor es respetarlas. No hay como que más para mí en ese sentido, porque entonces yo puedo hacer válido mi derecho y valga la redundancia, tengo derecho a ello, pero creer que por validar mi derecho tengo la facultad también de transgredir límites, que es otro factor que carecen sistemas donde hay adicciones, por ejemplo, entonces es un desmadre. Y es cuando los hijos, como tú refieres en los temas, se le quieren a los chingados a los papás, o cuando los hijos tienen, bueno, no quiero ser tan vulgar, les dicen a los papás, ¿no? A mí no me hables así, cabrón, no te estoy hablando mal, no te estoy diciendo tiende tu cama o cosas por el estilo, ¿no? Sí, pero yo la voy a hacer cuando yo quiera, no, ¿cómo crees? O sea, hay reglas, límites y bueno, otros factores que están implícitos, pero que se pierden precisamente por un mal entender, por llamarlo de alguna manera, cuál es el derecho y cuál es la obligación, y que muchas veces no se explica tampoco esa parte. Y que de alguna manera es importante entender que jerárquicamente las personas requieren diferente tipo de abordajes en cuestión de comunicación. Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, porque sí es importante simplemente puntualizar que la manera en que nos comuniquemos va a dar la calidad de relación que tenemos. Si la persona no lo habla, lo va a actuar. Ese es el principio básico de las familias adictivas. No se habla de lo que se tiene que hablar, es que se hablan de muchas cosas. No, cuando yo quiero hablar de mi enojo, se me etiqueta, se me ve, y el problema aquí es
que generacionalmente, sobre todo esta generación de personas, a veces hemos caído en el otro extremo. Tengo derecho a pasar por encima de los demás porque me estoy manifestando. No. Yo de verdad he visto unas manifestaciones últimamente en las redes hermosas por parte de mujeres de lo que es el Día Internacional de la Mujer. Es el M8. Y he visto unas tan patéticas que no tienen nada que ver. Es que me estoy manifestando. Si tu forma de comunicarte pasa sobre los demás, entonces quiere decir que la manera en que te estás comunicando no es la adecuada. Porque se confundió hasta mucho en los grupos. Curada aunque sea malvada, no, le está haciendo daño a alguien, creo que perdió el sentido, la válvula emocional que te permite el diálogo, y creo que para eso hay entornos adecuados. No se vale que yo vaya y me cure de lo que me sucedió con mi padre, con mi madre, cuando yo tengo un espacio terapéutico, cuando yo tengo un entorno, y son detalles que se van a ir puliendo. Yo en algún momento en la clínica, tú todavía no habías llegado, estabas muy chavo, ¿no? Pero era muy de trabajarlo bien, supuestamente, el subir y hablar toda tu neta en tribuna. Y yo les decía en una ocasión, ustedes tienen un terapeuta, ¿por qué tienes que hablar de características de tus familiares o hasta de su vida sexual? Sí, claro. Delante de todos, porque después va a venir esa persona y todos tienen información que no tendrían por qué tenerla. Aspectos personales que involucren a terceras personas tiene su foro. Y eso es en privado y en un entorno terapéutico. Porque a veces se les pide, sube a la tribuna y habla de aspectos de tu infancia, habla de aspectos de tu sexualidad y los vas a hablar delante de todos. A veces las personas, es importante que el emisor tenga la facultad de observar si el receptor tiene las características para poder saber qué hacer con el mensaje. Y esto a nivel sistémico, grupal y a nivel familiar a veces se ha confundido. Yo le doy información a mi hijo que no tendría por qué tenerla, o le doy información o terceras personas le dan información que no tendría por qué tenerla, porque ni siquiera es sano para la persona, y eso va a ocasionar otro tipo de problemas. Se tiene que buscar dentro de la adicción sana, buscar el foro adecuado, y si va a generar daño para terceras personas, tendrás que cambiar de foro. Así es. Y esto, en cuestión de la gente que está en recuperación, es importante verlo. Por eso, entre familiares, no nos podemos apadrinar ni nos podemos dar terapia, porque está involucrada la emoción y vas a lastimar al otro. No es lo mismo que tú me platiques un problema que tengas con tu chava, porque de alguna manera, digo, hay cariño, hay confianza, todos trabajamos juntos, pero ahí puedo todo ser objetivo. A que me platique mi hermana las broncas que tenga con mi cuñado, ¿no? Porque de verdad yo me conozco, no voy a ser objetivo, me voy a enganchar, y es normal porque hay emociones de por medio. Si tú no eres la persona adecuada, también es parte de tener una sana comunicación. Yo con esto no puedo. Y hay personas que lo hablan honestamente. A mí no me cuentes secretos porque sufro, güey. O sea, yo no sé vivir con ellos, y digo, qué es sana comunicación, ¿no? Esa es la comunicación sana. Vamos a estar hablando de ello para romper los entornos adictivos. Según como empezamos tarde, nos íbamos a aventar media hora, ya se cumplió la hora, Charlie. Vamos a, qué bueno, vamos a mandar saludos. No sé si tengas algún comentario más. No. ¿Me vas siguiendo? Sí. Judith dice, buenas noches, Lic Roberto y Lic Carlos, un placer escucharlos. Gracias, Judith. Pensé, comenzaron bien tarde y nada más vi a Judith, que yo creo que es la única que se va a conectar. Pero gracias a todos los que están aquí con nosotros. Muchas gracias, Judith. Infaltable. Sí, siempre está ahí presente. Sánchez Finito dice, buenas noches, Charlie, padrino Roberto. Saludos, bendiciones y un fuerte abrazo. Gracias, Finito. Guadalupe Lupita, nos dice el maestro Roberto, Charlie y a los que los acompañan, pues nomás está el venado. En cabina, buenas y bendecidas noches. Igualmente, Guadalupe, te mandamos un saludo. Susana Silva Mota, amiga del grupo Samal también. Buenas noches, Roberto, Charlie. Buenas noches, Susana. Rose Basilio, que vendría siendo Rosita. Ella es junto con Patti, la encargada de la cocina del Samal. Son con las que no te debes de pelear nunca, con las de la cocina.
Te va bien. Sí. Le mando un saludo. Yo quiero mucho a la chaparrita Rosita, es amiga también muy cercana. Dice, buenas noches, saludos Rosy. Mi amigo Pedro dice, Elix, Roberto y Carlos, gracias por compartir sus excelentes conocimientos, que tengan buen regreso a sus hogares. Gracias Pedro, te mando un abrazo, también amigo muy cercano de aquí de la clínica y en lo personal. Saludos a ti y a toda la familia. El Fiu Sánchez, ¿es el Fiu? El Panchito. El Panchito, ¿no? Buenas noches, Charlie, padrino Roberto, desde Teotihuacán, de Panchito. Bien, Panchito, qué bueno que andes ahí. Manuel Cruz dice, Vic Roberto, psicólogo Carlos, excelente y maravillosa noche, me pone muy contento verlos, gracias. Igualmente, Manuel, te mandamos un saludo, también ya tenemos muchos años de conocernos. Raimundo Cortés, te mandamos un saludo. Ray dice, buenas noches, Roberto, Charlie, un placer escucharlos, gracias, Ray. Enrique Carrasco, ¿qué crees que según yo le había contestado el mensaje y nunca lo envié, mañana yo espero verlo? No le contesté, a ver si mañana nos vemos, Enrique, para la plática pendiente. Dice, buenas noches, maestro Roberto y Charlie, saludos desde la hermana República de Zumpango. Catalina Galindo dice, saludos, bonita noche. Igualmente, Catalina, gracias. Yael dice, saludos, padrino Roberto y Charlie, les mando un cordial saludo y un abrazo, bendiciones. Dice, oye, eso es un insulto para mí, es el niño Pony. El niño... Pony, sí. Es el niño unicornio, ¿no? No, sí es Pony. Es el niño Pony, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se llama ya? Israel. Le mandamos un saludo a mejor conocido como el niño Pony. Sí. Sol Luna Walter dice, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Walter. Sancinito dice, padrino Roberto, ¿a qué se refiere la obesidad de la emoción? Miedo. Miedo es acumulación, miedo a la pérdida, miedo a perder. Manuel Cruz, me emociona cuando leen mi saludo. Al contrario, Manuel, muchas gracias. Saludos. Luis Paulín nos dice también saludos. Gracias, Luis. Saludos. Y pues gracias por comunicarse con Radio Humanismo. Vamos a estar trabajando con este tema alguna semana, Charlie. Da mucho para trabajar y sobre todo ya desmitificar. A veces yo no conozco un padre que esté enfocado en el daño a sus hijos. Aprendiéndonos a comunicar y prepararnos mucho de lo que sucede a nivel sistémico. Me decía mi padre, y yo cada que voy a transmitir y que les voy a dar la junta a los familiares, que también es para mí, para todos los que estamos en la chamba, decía, el que no crea que esto se puede volver preventivo más que correctivo y que esto se puede hacer de una manera diferente, yo creo que este no es su lugar. Y es cierto. Creo que es buen momento para creer que se puede hacer de una manera diferente, sí, siempre y cuando se pulan bien los puntos finos. Uno de ellos es evitar la comunicación adictiva dentro del entorno familiar. Con eso muchas cosas van a modificar, vamos a estar trabajando con ello. Dice Judith, muchas gracias por el tema y que tengan buen regreso a sus casas. Gracias Judith por tu compañía. Vámonos, Charlie. Pues vámonos, gracias a todos los que se integraron a la transmisión, recordándoles que la repetición está en las próximas 24 horas en el canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Ya la estoy cargando, ya ahora sí. Ya. No, sí, lo vi el domingo, ¿no lo viste el domingo? No. El sábado en la noche, ¿cierto? Sí, al día siguiente pueden ahí ver las repeticiones, se leen todos los comentarios, se agradece el apoyo, por supuesto, en cuestión de los likes, los me gusta, compartir y comentarios que realizan, ayuda mucho y pues bueno, por supuesto, compartan, como ya lo menciona el maestro Roberto, el maestro Alejandro también lo refiere, no se sabe a quién le puede hacer de utilidad esta información y compartiendo pues realmente es que puede ampliarse un poco más o más realmente el alcance que se tiene. Y pues bueno, también recordarles que estamos a sus órdenes en cuestión de tratamientos residenciales a pacientes con adicciones precisamente, tratamientos residenciales con un equipo multidisciplinario y que bueno, propone un modelo de tratamiento con base al respeto del ser humano, a sus características y pues bueno, un trabajo profesional. Entonces, si alguien tiene dudas o requiere información, con gusto se las podemos brindar. Los flyers tienen el número y del WhatsApp pronto van a... al teléfono se les responde y cualquier duda pues quedamos a sus órdenes. Que tengan excelente noche. Gracias, padre. Gracias, Charlie. Gracias por la compañía. Les agradecemos mucho el tiempo que invierten y la compañía que a la distancia siempre cuando están conectados aquí en Radio Humanismo. Mañana hay Junta de la Familia. Sí. Vamos a hablar de los 5 mitos de los límites para poder trabajar con la codependencia. Quien guste aquí en su casa, es más, hasta se pueden quedar aquí 3 meses. Quien guste aquí en su casa, no, de verdad pueden venir a la Junta, está abierta
al público en general. Y primero Dios nos vemos, nos toca experiencia la siguiente semana. Sí. De todos modos, como quedamos, ¿no? Vamos a transmitir y nos vemos la siguiente semana aquí en Radio Humanismo 4 y 5. Cuídense mucho, es quincena, es viernes. Si no tienen que salir, eviten horarios pico, horarios críticos y sobre todo porque es puente. Sí. El lunes, bueno, sí vamos a seguir teniendo actividades normales, pero en muchos lugares es feriado. Que tengan excelente noche, hasta la próxima y gracias por conectarse. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.